Tenemos el placer de recibir esta tarde a Edwin Caraballo de Educa. Bueno, Darwin. es un tema... Darwin, ¿por qué yo dije? Darwin Caraballo. Darwin, perdón, Darwin. Es un tema de principal orden, el tema educativo en estos momentos, de manera que adelante, Leila. Hola Darwin, gracias por estar con nosotros. Mira, se supone que el inicio del año escolar era para el día 24, como estaba pautado por las autoridades pasadas. Pero hoy había una alocución del ministro nuevo de Educación y la movió para el día 24. Entonces, ¿en qué estamos? Pues, ¿cuál es el asunto ahora? Bueno, Lacey, compañeros, gracias por el contacto. Justamente nosotros estábamos llegando a Palacio para la reunión convocada para las 4 de la tarde con el ministro de Educación, el doctor Fulcar, en la cual se preveía el anuncio de las características del año escolar 2020-2021. Y ingresando a la sala ya del Salón Verde, se nos avisó que la actividad había sido suspendida. La información oficial es gracias a problemas técnicos. Eso fue lo que se nos informó y por lo tanto no hubo reunión. En ese momento no se nos comentó cuándo se volvía a reprogramar la reunión. Más tarde, ya de camino a la oficina, se nos cuenta que está convocada para el día 24. Efectivamente, recordemos con ustedes y con los escuchas que la resolución del Consejo Nacional de Educación vigente habilitaba comenzar a partir del 24 de agosto. Nunca se habló de que iniciaba la fecha del 24 de agosto, porque estaba claro que la situación derivada de la pandemia no se podía prever cómo iba a estar a ese momento, y a todas luces, estando en vigencia todavía un toque de queda y un estado de emergencia, es altamente probable que la presencialidad del calendario escolar no vaya a iniciar la semana entrante. Ya. Pero nosotros estamos reivindicando y volviendo a comentar, tanto a las autoridades entrantes del Ministerio de Educación como a toda la opinión pública, es la necesidad de que la educación continúe, que la educación inicie a la brevedad, porque los procesos educativos no se pueden detener, aun cuando ésta no sea presencial. Darwin, una pregunta, ¿cómo es posible que siendo un sistema y siendo un Estado, las autoridades pasadas no hayan dejado la plataforma de esta apertura, que solo habría que cambiar la fecha o los detalles? ¿Cómo es posible que no hubiese nada planificado? No entiendo eso. Bueno, nosotros no hemos tenido oportunidad de conversar con el señor ministro al respecto a este tema, y lo que nos hemos hecho eco es de lo que apareció en la prensa. No sé qué grado de significación le habrá querido dar al ministro a ese tema. Lo cierto es que el Consejo Nacional de Educación, como organismo máximo de decisión en materia de política educativa, como lo establece la ley, habló de un inicio previsto a partir del 24 de agosto, se elaboraron protocolos, y se supone que hubo un periodo de transición que, si bien fue exiguo y no fue el ideal, producto de que la elección, como todos sabemos, se retrasó y terminó siendo finalmente el 5 de julio, pero obviamente hubo un tiempo allí de planeación. La verdad que no sé a qué hizo referencia el señor ministro con ese tema, pero el calendario escolar es algo que administrativamente el Ministerio de Educación tiene siempre en agenda, independientemente de quién es el ministro, ¿verdad? Hemos tenido ocasiones donde han cambiado ministros dentro de un mismo gobierno, y sin embargo el calendario escolar continuó, porque ese es un proceso natural y automatizado del Ministerio de Educación. Claro que como estamos bajo una situación totalmente anómala, producto de la pandemia, merece la pena entender bien cuáles van a ser las directrices, y tal vez allí donde está el matiz, las directrices para saber cómo van a iniciar y en dónde podrá comenzar presencialmente, en dónde habrá modelos híbridos, en dónde será totalmente telepresencial, que es lo que nosotros hemos conversado con ustedes también hace algunas semanas atrás, la idea de que la educación tiene que continuar, tiene que seguir, la vida debe continuar, y debe haber múltiples escenarios y metodologías para que eso ocurra. Pero una recomendación. Darwin, una pregunta. Tú estabas hablando, Fafa. ¿Quieres preguntar? Sí. Dale, Fafa. Educa.
¿qué propone como cosa concreta para comenzar y por qué medio? Muy bien, Fafa. Yo creo que es una muy buena pregunta porque debemos salir ya de la hora de los discursos. Llega el momento de la acción. Entonces, ¿qué propone Educa? Muy bien. Aquellos centros públicos y privados que estén en zonas del país, de la República, donde la enfermedad no esté presente o esté controlada, que con los protocolos que ya se aprobaron por el Consejo Nacional de Educación, empiecen a trabajar presencialmente y de forma voluntaria la asistencia a cargo de la familia. ¿Qué quiero decir con esto? No hay obligatoriedad de que los niños asistan, la asistencia será voluntaria acorde a la familia. Primer punto. Segundo punto, acciones concretas. Todo aquel docente mayor de 65 años de edad o que acredite padecer una enfermedad crónica tiene que estar licenciado. Acción número 3. Aquellos centros educativos que están ubicados en zonas donde la enfermedad está cursando un nivel agresivo y donde el contagio es de alto riesgo, suspender la presencialidad y trabajar a través de medios alternativos. Opción 1 para esto, cuando se pueda y haya conectividad, sean públicos o privados, las plataformas como las que estamos usando ahora. Cuando no se pueda, la televisión. Cuando no se pueda, la radio. Cuando no se pueda, las guías docentes. Son medidas que han utilizado, porque no es que estemos inventando el agua tibia, esto lo han implementado los países que mejor han tomado acciones sobre esta situación. Sabemos que esto lo está padeciendo todo el mundo, y la buena noticia es que tenemos casos que han fracasado y casos que lo han hecho de manera exitosa. Allí es donde nos tenemos que nutrir. Obviamente, siempre manteniendo como la principal bandera dos grandes objetivos. El primero, preservar la salud de todos, de los docentes, de los administrativos, de la familia, de los estudiantes, sobre todo. Y segundo, que hay un derecho a aprender que los niños tienen, a los cuales el Ministerio de Educación y toda la sociedad dominicana, las familias, los centros educativos privados, tienen que hacer posible que accedan. Ahí te comenté 4 o 5 acciones concretas de una lista larga que pudiéramos continuar de temas para comenzar y para que esto no se detenga. En una acción del tiempo, ¿cuándo debíamos comenzar ese plan? Nosotros decimos que si ya el Consejo Nacional de Educación había fijado a partir del día 24, y obviamente el 24 es el lunes próximo, y como no hemos tenido directivas claras, tal vez no sean los mejores esquemas. Bueno, podemos tomarnos tal vez una semana, 2 semanas, pero la idea es comenzar tan pronto sea posible. Y aquellos centros educativos, públicos o privados, que ya están en condiciones de comenzar, que lo hagan. Y aquellos centros educativos que están en situaciones donde la enfermedad no está agudamente instalada en el territorio, que lo hagan. Recuerden que cuando terminó el calendario escolar 2019-2020, todos estábamos confinados, los padres y las madres con los niños en la casa. Pero ahora los padres y las madres están trabajando. ¿Con quién quedan esos niños? Entonces, a esas familias que no tienen con quién dejar a sus menores, la escuela debe ser una opción. Y tal vez allí comienza a ser este modelo híbrido donde hay menos estudiantes, donde van por menos tiempo, donde el proceso de apertura es progresivo, donde se va haciendo de manera voluntaria, sin obligar a los padres a que tengan que asistir sus hijos obligatoriamente por el momento, y ir testeando la forma en cómo la enfermedad se va comportando. Recordemos que la evidencia nos dice que los niños se contagian menos que los adultos, que padecen sintomatología muy leve o asintomática, y que el riesgo es entonces que estos niños puedan llevar el virus cuando lo contraen a los hogares donde están los adultos mayores. Hay que tomar precauciones de este tipo, como todas las estamos tomando en la vida cotidiana, usando las mascarillas, adquiriendo el hábito de la higiene permanente. En fin, hay que acostumbrarse a vivir a esta nueva normalidad, y la educación no puede estar ajena a esto. Fafa, Andrés, Ricardo y Lacey, yo me pregunto, si los médicos plantearan suspender el servicio, ¿qué pasaría con la atención a la salud? La salud es importante y la educación también es importante. Entonces hay que tomar precauciones, hay que tomar las medidas adecuadas, pero hay que tratar de comenzar, aun cuando sea con no presencialidad.
La educación es un sistema. La palabra sistema nos remite a un funcionamiento en el que todos los elementos que lo componen son solidarios entre sí. Y por eso hablamos de sistema. En el caso concreto de lo que se toma como medidas, tomando en cuenta que también en la educación se expresa la desigualdad social de manera muy profunda, hay garantías en este sistema híbrido de que sobre la base del currículum por competencias que estamos trabajando, se pueda garantizar que las competencias que se van a impartir puedan ser logradas en los alumnos. No habrá una expresión concreta de esta desigualdad en lo que respecta a la rotunda desigualdad que el sistema educativo dominicano concreta. No habrá una asimilación de las competencias sumamente desiguales en virtud de muchos factores. Andrés, tu pregunta es excelente, porque lo primero que debemos decir es que previo a la pandemia, esa desigualdad ya estaba expresada en los propios aprendizajes de los estudiantes. Claro. Sí. Eso es una realidad, desgraciadamente, es una realidad donde los que menos tienen, menos aprenden. Y eso es algo que todos quienes trabajamos en la educación de la República Dominicana debemos contribuir a resolver, porque la educación justamente es la única llave para poder lograr los ascensos sociales. Ahora, ¿cuál es la opción? La opción, hay colegios de élite de la sociedad dominicana que ya anunciaron que comienzan el próximo lunes. ¿Lo tienen resuelto? Lo tienen resuelto. Entonces, porque tienen obviamente la conectividad, tienen las condiciones, tienen las características, se rigen incluso por programas internacionales. Eso va a ocurrir. Ahora, lo importante es darle al hijo del trabajador, de la trabajadora, la oportunidad de que esa brecha se cierre, que la brecha va a estar sin duda y que se va a agudizar, claro que se va a agudizar, no podemos hacernos una trampa al solitario. Y sería todavía peor. Perdón, Ricardo. Exacto, lo que tenemos que trabajar es para tratar de hacer todo lo posible para que esa brecha sea la menor posible de la que se va a dar, pero que la brecha va a estar desgraciadamente... No, eso iba a decir, Darwin, que sería peor que iniciaran los que tienen la posibilidad y los que están más carenciados se queden aún más lejos. Es obligado que hay que empezar. Es obligado que hay que empezar. Y con lo poco que se haga, va a ser lo mucho frente a la nada. Entonces, lo peor que podemos tener es la inacción. Lo peor que podemos hoy tener es la inacción. Por eso digo, este es un momento, como lo hablábamos en la oportunidad anterior, de flexibilidad. ¿Y qué se entiende por flexibilidad en este tema? Se entiende de adecuarse a las distintas formas, formatos, metodologías que cada comunidad entienda, que cada grupo de colegios con sus familiares, con los docentes, con los estudiantes, puedan encontrar un mecanismo que les sea funcional a su realidad. No es lo mismo lo que pasa en Santo Domingo que lo que pasa en el interior del país. Sí, Ricardo. No, perfectamente. Llegando casi al final, nos quedan unos minutitos, Domingo. Pero bueno, el tema, finalmente, la ADP flexibilizó su posición porque decía que no podía iniciarse. Buena pregunta, porque el gremio no hemos sabido la opinión, Darwin. Y ellos no han hablado, no la han modificado públicamente. ¿Qué pasó? Públicamente no, pero sí ha habido flexibilización. La flexibilizaron. Yo confío en que la Asociación Dominicana de Profesores y otros sindicatos que representan a los educadores son organismos también serios, que están comprometidos con la calidad de la educación y que en este momento, como dice el presidente Educa, es un momento para enfatizar en lo que une a los dominicanos, no lo que los separa. Es un momento de unión, de búsqueda de poner cada quien un granito de arena para resolver la situación compleja que vive en términos de salud, de economía y de educación toda la sociedad. Saludo su iniciativa de Educa, porque este estado actual puede durar y mientras se prolonga hay que comenzar a enfrentar la situación. Muchas gracias, Darwin Caraballo. Gracias por compartir con nosotros. Siempre esperamos que el 24 no haya postergación y que se anuncie ahí todo lo que vamos a hacer. No, lo que está anunciado el 24 es un encuentro, no es el inicio. Bueno, pero que no haya postergación del encuentro. Sí, porque fue lo que hubo hoy.
Así sea. Bueno, y recibí un mensaje yo, gracias Darwin de Educa, Muchas por gracias. acompañarnos.